¿Qué sabe tu cuerpo que tu cabeza intenta justificar, explicar o controlar? ¿Qué otra forma tenemos de escuchar una verdad interna que no sea a través del discurso mental? ¿Cómo se lee el lenguaje simbólico en el cuerpo? ¿Cómo ayudan las constelaciones familiares en este proceso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo fenomenológico o de los campos mórficos? En este episodio vamos a contestar estas preguntas una a una para poder entender cómo funcionan las constelaciones familiares, por qué son tan efectivas y cuál es la importancia de estos procesos personales. Mi nombre es Rocío y este espacio está pensado para profundizar en la sabiduría del cuerpo femenino y en los procesos de transición vital, corporal y espiritual que transitamos las mujeres adultas. Bienvenida a este espacio. Si pensás que esta información puede servirte o puede servir a alguna mujer que tengas cerca, podés compartirla, podés suscribirte a este canal, que es la mejor forma de ayudarnos que tenemos. Y sin más, comenzamos. Hay un tipo de saber que no aparece como pensamiento, sino que aparece como alivio, como presión, como cansancio, como rechazo o como apertura. Y todas esas sensaciones las sentimos a través de nuestro cuerpo. Entonces, en este episodio de hoy la intención es contestar cada una de estas preguntas para poder entender justamente por qué es tan importante el cuerpo como herramienta en nuestros procesos personales de transformación o de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar específicamente de las constelaciones familiares, que son mi herramienta favorita. Son la herramienta que yo utilizo hace muchísimo, sí, muchísimo tiempo. Para mí es un montón, hace más de 10 años. Son la herramienta que más me ayudó a superarme a mí misma. Entonces, para hablar de esta herramienta, primero obviamente tenemos que hablar de la persona que creó esta técnica o esta terapia o esta cosmovisión, como quieras llamarlo. Esa persona fue Bert Hellinger, que es un alemán que nació en el año 1925, murió hace unos años. Y para contarte cómo fue que él creó esta técnica de las constelaciones familiares, eh, tenemos que hacer un pequeño recorrido por su vida. Bert Hellinger fue un alemán que nació en el año 1925, con lo cual le tocó vivir la Guerra Mundial. Nació en una familia que quiso mantenerse crítica con todo el tema del nazismo, con lo cual fomentó en él que continuara sus estudios. Él en su juventud se formó como sacerdote y más tarde fue enviado a una tribu de Sudáfrica, que son los zulúes, donde permaneció 16 años con ellos, acompañándolos y aprendiendo, obviamente, de esta cultura. Y algunos de estos aprendizajes son los que luego tomó como base, como que le sirvió como desarrollo de las constelaciones familiares. Voy a nombrarte dos de los aprendizajes que él tuvo con esa tribu. El primero fue que los zulúes honraban a sus antepasados, honraban a los que habían existido antes que ellos. Para los zulúes no era, la muerte no era el fin de algo, sino era como una transformación. Entonces ellos consideraban que sus ancestros, una vez que morían, pasaban a acompañarlos en su vida de otra forma, ¿no? Y a la vez también se dio cuenta de que al honrar a sus ancestros y al darles el lugar de jerarquía que realmente tenían, tal como habían aparecido en las familias,
eso como que ordenaba mucho los vínculos, las relaciones entre ellos mismos. Bert Hellinger se dio cuenta de que esa cultura, en comparación con la nuestra, al tener los vínculos ordenados y darle a cada uno el lugar que le correspondía, vivían como con mayor paz y armonía entre ellos. En cambio nosotros, los occidentales, este, teníamos muchos problemas vinculares, ¿no? Y que justamente venían por este desorden en nuestro árbol familiar. Otro de los aprendizajes que se dio cuenta Bert Hellinger con los zulúes fue que ellos tenían una visión del ser humano en conjunto. Pensaban a la persona como parte de un sistema familiar. No pensaban en esa persona de forma individual, sino que la veían como en un contexto mucho más grande, que era este sistema familiar, con lo cual ya de aquí se puede desprender una de las primeras ideas, que es que existe una herencia transgeneracional de patrones y programas inconscientes, y que estos tienen que ver justamente con las situaciones difíciles, con los traumas que le tocaron vivir a las personas que fueron parte de nuestro sistema familiar, de nuestro clan, a nuestros ancestros que vivieron antes que nosotros y que en esas situaciones que vivieron de forma difícil o como traumáticas, quedaron ancladas en nuestro sistema familiar, y que justamente hasta que esas situaciones no son vistas y no son reconocidas por los miembros de todo ese sistema familiar, eh, esta situación se va a repetir una y otra vez hasta ser vista por alguno de esos miembros del clan. En este punto es importante aclarar que el trauma no está tomado como hecho traumático, sino que está tomado como una vivencia que tiene la persona. ¿Cuál es la diferencia? Que no es que el hecho es traumático, porque si no, un mismo hecho tendría que ser traumático para todo el mundo. La diferencia es que cómo la vivencia, cómo la transita la persona, digamos. Ante un mismo trauma, ante un hecho similar, una persona lo puede tomar como traumático y otra persona no, simplemente. Es decir, ese hecho pudo ser simbolizado por la persona como traumático o no. Depende de la persona y no del hecho en sí. Entonces, al acceder a esa memoria que existe en el cuerpo, a la memoria de ese hecho que quedó guardado en el cuerpo, no al recuerdo de lo que pasó, sino a la memoria que está guardada en el cuerpo, que podemos acceder a ella a través del sentir, de ese modo podemos transitar el proceso de forma más cuidada y darnos cuenta cómo el cuerpo libera ese trauma y de a poco va restableciendo como ese bienestar perdido. En los talleres de constelaciones aparecen esos hechos transitados de forma traumática, esos hechos que nos fueron simbolizados por las personas anteriores a nosotros, pertenecientes a nuestro clan familiar, y que buscan, a través de las personas de nuestro árbol genealógico, ser vistos. Son traumas que quedaron anclados en la memoria familiar y que buscan ser vistos a partir de experimentarse a través de las personas que vienen después en nuestro clan, ¿no? Es por eso que muchas veces vivimos conflictos, por ejemplo, de dinero, y nos damos cuenta que los miembros de nuestro clan familiar también vivieron un montón de conflictos de dinero por diferentes cosas, pero ese conflicto viene arrastrándose en el clan familiar, se viene presentando en cada una de las generaciones, y eso tiene que ver con que hay un montón de gente que no está mirando ese conflicto, que no le está dando un lugar y que no se está haciendo eco de esa situación. Por lo tanto, en la medida en que yo no tome responsabilidad de los hechos que suceden en mi vida y los mire de frente, me siente de frente a ver qué pasa con este conflicto, qué pasa con este bloqueo, esas situaciones van a seguir existiendo hasta que sean vistas justamente. Entonces, ¿cómo funcionan las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son talleres que, digamos, se pueden hacer en grupo o individuales,
Un taller de constelación familiar es un encuentro de un grupo de personas que tienen un propósito en común, una intención entre todos de mirar justamente esas situaciones, esos conflictos, esos bloqueos que encuentran que tienen en su vida, mirarlos de una forma más profunda para poder justamente disolverlos, darles otro cauce y superarlos. Entonces, en una constelación familiar se va a encontrar un grupo de personas donde va a haber una facilitadora de la constelación o un facilitador. Dentro de ese grupo de personas va a haber una de ellas que va a tomar el protagonismo, o sea, va a presentar su situación personal como para constelar esa situación personal, y el resto de las personas, algunos van a participar en la constelación de esta persona como representantes, y el resto simplemente va a estar observando qué es lo que sucede y puede que identificándose con la situación que se está representando. Entonces, esto se hace en un espacio cuidado, obviamente, se puede hacer tanto presencial como online. Eh, Funcionan del mismo modo porque en sí de lo que se trata el taller de constelaciones es de que las personas elegidas representen la situación de la persona que constela y le traigan información. Justamente aquí aparece el cuerpo. Esa información a través del cuerpo, de sensaciones físicas concretas, de emociones, de malestares o sensaciones corporales que empiezan a tener las personas que están participando de esa constelación. Estas sensaciones corporales le van a dar información a esa persona que está constelando su tema, y junto con la facilitadora y con todas las personas que están participando de esa constelación, la persona que constela se va a poder dar cuenta de cuáles son esos nudos, por llamarlo de algún modo, que están ahí como trabando. Bert Hellinger dice el flujo del amor. Él habla de que hay un flujo de amor que viene a través de todos los integrantes del clan familiar también, así como heredamos los conflictos. Una vez que podemos ir disolviendo esos conflictos, a medida que los vamos viendo, se restablece el flujo de amor, ¿no? Entonces es como después llega de algún modo la abundancia a tu vida, ¿no? Y con abundancia no me refiero a dinero, sino que me refiero a plenitud en todos los aspectos de la vida. Cuando el taller de constelaciones comienza y cada uno toma su lugar, cada uno de los representantes toma el lugar de la persona a la cual va a representar, empieza a sentir estas sensaciones. Y en constelaciones hablamos del campo, qué es lo que el campo muestra. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto del campo, los campos morfogenéticos? Hay un biólogo británico que se llama Rupert Sheldrake, que es el que descubrió, que es el que formuló la hipótesis de estos campos morfogenéticos, y que él decía: existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas invisibles, que moldean o dan la forma a tales cosas como plantas, animales, pero que también tienen un efecto organizador de la conducta. Cada especie animal o vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie. Acá volvemos a esta idea que traía hace rato de los zulúes, que no veían a la persona como persona individual, sino que la veían en un contexto familiar, ¿no? Rupert Sheldrake habla de esto, ¿no? De que cada especie, animal, vegetal o mineral, posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de ese clan. El mejor ejemplo para hablar de esto de los campos
morfogenéticos y cómo es la comunicación en esos campos es, ¿vieron el vuelo de las aves? Esas aves que vuelan en bandadas y que de repente cambian de dirección rápidamente. Bueno, ellos tienen esa forma, están todos perteneciendo a un mismo campo de información. Entonces no es que se tienen que comunicar con cantos o con su idioma, como hacemos nosotros. No es que uno le tiene que decir al otro, che, doblen todos para la derecha, todos para la izquierda. No, ellos están siendo guiados por un campo colectivo. En las constelaciones familiares pasa lo mismo. Por eso se explica por qué una persona que no conozco de nada, por ejemplo, como puede ser mi compañero en el taller de constelaciones, llegamos todos al taller, hay muchas personas que no conocemos, que nunca vimos en nuestra vida, pero que sin embargo esa persona se pone a representar mi caso particular, mi situación, mi conflicto, y de repente empieza a actuar como un miembro de mi familia, ¿no? Tiene que ver con que hay una apertura de ese campo de información de mi árbol familiar que de repente está disponible para todos y que a través de esas personas se van a representar esas situaciones conflictivas y yo voy a poder verlas. Hay otro término que utilizamos en constelaciones familiares y que es lo fenomenológico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto, de lo fenomenológico? El facilitador de constelaciones familiares, cuando abre justamente el campo para que la situación de la persona que va a constelar se represente a través de las otras personas, empieza a prestar atención a los movimientos, a las sensaciones, a todo lo simbólico que aparece como lenguaje en ese campo, ¿no? Tiene que ver con las posturas corporales, por ejemplo, si hay dos personas que está una mirando para un lado y otra mirando para el otro, definitivamente esas personas no se están viendo, hay un vínculo que está roto, hay algún conflicto, alguna situación que por la cual, digamos, ellos no se están viendo. Entonces, todo este lenguaje simbólico que aparece en una constelación tiene que ver justamente con lo fenomenológico. Otro ejemplo de esto también puede llegar a ser el hecho de cuando una persona entra a una constelación y automáticamente se acuesta sobre el piso. En general, ese movimiento tiene que ver con que hubo una persona, ya sea una persona no nacida, un aborto puede llegar a ser, tanto intencional como espontáneo, o alguien muerto, ¿no? Significa, o sea, es como una señal clara de que hay una persona fallecida. Entonces, lo fenomenológico justamente tiene que ver con todo este lenguaje simbólico que aparece en una constelación y que el facilitador puede leer a partir de tener este tipo de referencias, ¿no? A partir de haber profundizado primero en su proceso personal de indagación, de crecimiento, y en todo este lenguaje simbólico que aparece en el campo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos que te cuento de lo que sucede en un taller de constelaciones familiares, te das cuenta que no es una cosa simple o sencilla, sino que hay un montón de aspectos a tener en cuenta y también es muy importante poder conectar y elegir a la persona con la cual voy a hacer un taller de constelaciones familiares porque algo en esa persona me resuena, algo de lo que trae ese facilitador en particular resuena conmigo y creo que me puede acompañar en este proceso. Y digo esto porque hay distintos niveles también de profundización en una constelación. En general sucede también que cuando vamos a un taller de constelaciones por primera vez, es posible que no nos toque constelar nuestro tema particular en esa primera constelación, porque necesitamos establecer como un diálogo también con ese lenguaje nuevo, ¿no? Con esa forma
en la cual voy a estar comenzando a hacer un proceso de transformación personal. Muchas veces es bueno acercarse a un taller de constelaciones y estar como observador en una primera instancia, como para observar cómo funciona, cómo se desarrolla ese taller, ¿no? Qué es lo que va sucediendo, cómo reaccionan las personas. Es como una forma de acercarse poco a poco para comprender el lenguaje, para comprender la sanación y para empezar a comprender que mismo los observadores, los que no están representando a nadie o los que no están constelando su tema, todos, todos, absolutamente todos los integrantes de ese taller de constelaciones, todos terminan resonando con ciertas dinámicas que se presentaron en el campo y por lo tanto empiezan a tener estos darse cuenta, ¿no? Que nos llevamos cada uno como aprendizaje y como justamente proceso de profundización personal. A través de lo que veo en los demás, en mis compañeros del taller, puedo sentirme identificada, puedo ver cómo funciona mi propio clan familiar, en qué lugares están los nudos, los conflictos, los bloqueos, y me puedo llevar información de valor para poder empezar a darles un cauce y a justamente restablecer ese flujo de amor. Es importante también sentirse cómodo, elegir a un facilitador que resuene con una misma, porque son espacios donde abrimos temas que son vulnerables, ¿no? Obviamente tienen que ver con nuestra historia familiar, con otras personas que queremos y o que nos importan, ¿no? Porque muchas veces hay enojos y conflicto, pero bueno, es porque justamente tocan temas muy sensibles, ¿no? Entonces, es importante conocer un poco de cuál es el proceso de esa persona, qué tipo de profundización hizo, si es que hizo un proceso de profundización personal, de encuentro con las sombras de cada uno, porque en definitiva de lo que se trata este trabajo eh, de crecimiento personal, mismo a través de las constelaciones o a través de cualquier otra técnica, es justamente de descubrir cuáles son nuestras sombras y amigarnos con ellas poco a poco, ¿no? Porque no es una tarea fácil, pero sí es una tarea completamente liberadora. Quiero compartirte en este punto un estudio científico que se hizo. Me gusta esto de unir la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Porque muchas veces o nos ponemos de un bando o nos ponemos del otro y hay en muchas ocasiones, como hicimos en este video que fuimos este, nombrando algunos autores que desarrollaron desde la ciencia estos conceptos que por ahí nos explican de las situaciones, de las vivencias que experimentamos luego en talleres de constelaciones o cuando experimentamos con nuestro cuerpo. Entonces, estos científicos hicieron esta investigación para estudiar cómo tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. En esa tarea a la persona le presentan 4 mazos de cartas diferentes. Algunos dan ganancias rápidas, pero pérdidas más grandes a largo plazo. Y otros ofrecen recompensas más modestas, pero más convenientes en el tiempo. Lo interesante es que muchas personas sanas empiezan a evitar los mazos malos antes de poder explicar racionalmente por qué. Ahí está la clave. Mientras que personas con lesiones en ciertas zonas del córtex prefrontal siguen eligiendo lo que da placer inmediato, aunque les haga perder más después. La lectura que hizo Damasio de este experimento es que el cuerpo participa en la toma de decisiones a través de lo que llamó, marcadores somáticos, señales corporales y emocionales que orientan antes de que la mente termine de razonar todo. O sea, no decidimos solo con pensamientos abstractos,
También decidimos con registros corporales que nos advierten, nos frenan o nos orientan. Me parecía importante compartirte de la existencia de este estudio, por si no lo conocías, porque me parece justamente vital el hecho de darle el lugar al cuerpo que un poco ha perdido, ¿no? Hemos perdido la conexión con nuestro cuerpo, el ritmo de vida, un montón de situaciones que nos toca vivir hoy nos hacen perder la conexión con el cuerpo, porque no le prestamos atención, ¿no? Esto de que el cuerpo grita y nosotros seguimos para adelante hasta que no sentimos un dolor demasiado intenso, es como que a veces no podemos parar, ¿no? Pero a lo que voy es que la información está en el cuerpo, es de fácil acceso, solamente si nos detenemos, nos tomamos estos espacios también, como puede llegar a ser un taller de constelaciones familiares, donde durante algunas horas estamos en conexión con eso que sentimos y donde todo proceso de crecimiento y de introspección necesita también tiempo, ¿no? O sea, no es que puede suceder así todo rápido como hacemos todo en la vida. O sea, necesitamos tomarnos un tiempo, conectar con el cuerpo y ahí está la información sí o sí. Entonces, en los próximos episodios voy a compartir también algunas claves dónde mirar o cómo empezar a hacer este ejercicio solas con nosotras mismas, como para poder ir aprendiendo a decodificar este lenguaje del cuerpo. Y obviamente, si estás interesada en hacer un taller de constelaciones, voy a dejarte el mail acá abajo en la caja de descripción para que te pongas en contacto conmigo si te interesa. Espero que te haya servido esta información sobre este estudio que me parece valiosa en ese sentido. Es decir, hay incluso estudios científicos que corroboran que hay mucha información en el cuerpo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, para ir cerrando este episodio y como el hilo conductor de todos estos episodios son una pequeña lectura del libro de Clarisa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos, quiero leerte en esta oportunidad unos fragmentos de este libro donde Clarisa Pinkola Estés habla de el cuerpo, que es el tema que nos convoca hoy. Así que te voy a leer unos fragmentos de este libro y a mí me gusta traer este libro porque justamente ella hace una lectura simbólica siempre, ella trabaja con cuentos, ¿no? Pero los cuentos los trae como imagen de situaciones comunes que nos toca transitar a las mujeres. Que no tienen que ver con la época en la que nacimos, a veces sí, más o menos, a veces no, sino con situaciones a lo largo de la vida que se van presentando para que justamente aprendamos. Y ella entonces hace una recopilación de cuentos y los analiza. En este caso no voy a leer un cuento, sino que voy a leer un pequeño fragmento en realidad de cuando ella habla del júbilo del cuerpo. Y como estamos hablando de cuerpo y como justamente hoy comienza este tema, durante algunos episodios vamos a estar profundizando en esta temática, bueno, nada, se me ocurrió leer este pedacito como para cerrar con algo simbólico y que englobe todo lo que estuvimos hablando y comentando hasta ahora. Y dice así: la idea que en nuestra cultura se tiene del cuerpo como simple escultura es errónea. El cuerpo no es de mármol, no es esa su finalidad. Su finalidad es proteger, contener, apoyar y encender el espíritu y el alma que lleva adentro. Ser un receptáculo de la memoria, llenarnos de sentimiento. Ese es el supremo alimento psíquico.
es elevarnos y propulsarnos y llenarnos de sentimiento para demostrar que existimos, que estamos aquí, darnos un fundamento, una fuerza y un peso. Es erróneo considerarlo un lugar que abandonamos para poder elevarnos hacia el espíritu. El cuerpo es el promotor de estas experiencias. Sin el cuerpo no existirían las sensaciones del cruce de los umbrales, no existiría la sensación de elevación ni la de altura e ingravidez. Todo eso procede del cuerpo. El cuerpo es la plataforma del lanzamiento del cohete. En su cápsula, el alma contempla a través de la ventanilla la misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada. Gracias por estar del otro lado. Si esta información te fue útil, te fue de interés y tenés ganas de compartirla con alguien, adelante. Si querés ayudarme, la mejor forma es suscribiéndote al canal o comentándome en qué punto te sentiste reflejada, qué es lo que te ayudó, con qué información te quedás de este video. Y te invito la semana que viene a seguir profundizando en el cuerpo, qué significa este cuerpo que tenemos, cómo podemos utilizarlo, servirnos de él como herramienta útil en esta vida. Y bueno, te dejo con un beso enorme. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana próxima. Abrazos.